la manera como abriría mi opinión principal sobre este juego es que si no has jugado Last of Us 1, el original, tranquilamente este juego te puede parecer una obra maestra. Excelente. O sea, es más, si me olvido por completo que he jugado Last of Us 1, Last of Us 2 es probablemente uno de los mejores juegos jamás creados. Tiene demasiadas virtudes, una excelente forma de contar la historia, un gameplay bravazo, es súper inmersivo, los personajes bien fabricados, o sea, es excelente. Si no supiera nada de Last of Us 1, o sea, si dentro de fresa voy con la idea de que asumo que hay un background entre estos personajes y cómo es que te hacen saltar entre la perspectiva de dos diferentes facciones. El problema es que jugué Last of Us 1. Y eso es lo que hace que no me convenza de cómo la historia de Last of Us 2 es contada y qué es lo que está tratando de hacer Naughty Dog en este juego. Ese es. Segundo, que no hay mucha innovación de Last of Us 1 a Last of Us 2. En realidad es el mismo sistema de juegos, no hay nada nuevo. La forma como te plantean los niveles, los enemigos no han variado mucho. Han agregado un par de nuevos enemigos que son el perro y un nuevo de estos clickers que les dicen, o estos infectados. Entonces, en lo que es variabilidad, básicamente sentía que estaba jugando un DLC o un pequeño extra de Last of Us 1. Un poquito más. Te vamos a dar Last of Us 1, pero un poquito más. De hecho, jugué Uncharted 4 hace poco y se puede ver claramente que Naughty Dog ha utilizado el mismo UI de Uncharted 4, que es un juego de 3 años antes que Last of Us 2. O sea, una de mis, digamos, críticas, y estoy siendo un poco injusto, porque en realidad el juego es un juegazo, pero siento que no han innovado mucho en lo que es el gameplay desde Last of Us 1. Yeah. Se está jugando el mismo juego en cómo manejas tu inventario, en cómo crafteas. No ha agregado una mayor complejidad al combate o al momento hasta la misión final. Cuando estás en la playa, te encuentras con una última facción que ha secuestrado a Abby y la flaca, la otra flaca, Ellie, va a perseguirla porque la quiere matar. Esa es prácticamente la trama de Ellie, que quiere vengar a la muerte de Joel. Esa manera en que te presentan el último encounter es muy bueno. Siento que si hubieran hecho eso más en el resto del juego, se hubiera sentido una diferencia. ¿Por qué? Porque en ese último encounter tú tienes muchas formas de cómo resolverlo. Hay muchísimas formas de cómo resolverlo. O sea, por ejemplo, hay esta facción de, creo que son caníbales o algo así. Yo no estoy seguro. Creo que trafican esclavos. Tienen infectados zombies encadenados en paredes o encadenados contra el piso. Porque estos patos son sadistas y se divierten torturando a los infectados. O tirando esclavos en estos pits donde hay infectados o arena. De hecho, el mundo de las cosas es muy parecido a las cosas que suceden en The Walking Dead, pues, ¿no? Te muestran lo peor de la humanidad. Sí, y The Last of Us 2 va un poco más en profundidad a eso, ¿no? Pero bueno, lo que podías hacer es, por ejemplo, soltar a uno de estos infectados a que genere caos. Los infectados te siguen por el sonido, no te ven. Es localización. Entonces, puedes setear trampas con eso. O sea, hay varias formas en que puedes resolver el encuentro, ¿no? Puede ser sneaky, puede ser un Rambo, y eso es chévere. Siento que recién ahí, un poco como que le dan al cómo evolucionar la forma que juegas, la forma que resuelves los conflictos en The Last of Us. Previo a eso, sentí que estaba todavía jugando Last of Us 1 y me hubiera gustado que las mechas sean más distintas, que hayan distintas formas de resolver, no sé. Por un momento sentí que el juego se puso un poco lento, un poco denso. Entre el pacing, entre los momentos importantes de la historia
y en el que llegas al siguiente momento importante de la historia. De hecho, yo acuerdo en el hecho de que no parece que fueran dos historias, o sea, una continuación de la otra historia. O sea, se siente, o sea, ¿cómo lo planteo? Es una historia diferente porque no se trata acerca del amor paternal que nace en la primera Last of Us. ¿Ya? Entonces creo que eso creo que eso marca bastante, ¿no? O sea, en la primera Last of Us el amor de Joel es tan grande que mata a los jóvenes que están tratando de generar una cura por salvar a su hija. Sí. Hay tres ideas principales de Last of Us 1 que se pierden, que es donde siento yo la desconexión y creo por la razón por la cual un montón de fans no les gustó la historia de Last of Us 2. Una es que Joel tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Lo que hace Joel es gigante, ¿no? El de prevenir que maneja. Bueno, la idea es que ni siquiera, o sea, algo que tú aprendes viendo los record tapings de Last of Us 1 y un poco de información de Last of Us 2 es que en realidad no era 100% asegurado de que iban a lograr una vacuna con Ellie. Claro. Lo único que es 100% asegurado es que Ellie iba a morir. Tienen que matarla para intentar hacer una vacuna. Aparte que también hay un diálogo en donde el doctor admite que él nunca hubiera matado a su hija. O sea, si su hija hubiera tenido Abby, si Abby hubiera tenido esta situación, él no hubiera podido matarla. O sea, eso también te pone un poco en la perspectiva. ¿No? Pero bueno, Joel decide salvar a Ellie. Y algo que a mí me hubiera gustado ver es, pero eso ya es subjetivo, ¿no? Pero es un poco cómo Joel enfrenta esas consecuencias y qué hace al respecto para redimirse. O sea, no hay un arco de redención, por así decirlo, con Joel. Ellie era un personaje completamente distinto a la Ellie que vemos en The Last of Us 2, ¿no? O sea, Ellie es mucho más profunda en Last of Us 1, es optimista, es un personaje mucho más interesante. En Last of Us 2 es absolutamente detestable. O sea, y siento que la hace detestable adrede. Justamente la primera es una contraparte súper bacán, súper bonita y súper interesante frente a Joel. Que Joel es el negativo, el pesimista, el que siente que todo está de una mierda y su vida es una mierda. Y ella es la luz de la vida de Joel. Sin embargo, acá, desde que te presentan a Ellie, te la presentan en la mierda. O sea, pero es porque necesitan hacer que te caiga bien Abby. O sea, para mí el juego es más Abby, es sobre Abby. Hay mucho más desarrollo de personajes sobre Abby. Como Ellie te hacen matar perros, como Abby te hacen jugar con perros. O sea, Abby tiene acceso a armas mucho más divertidas. O sea, el gameplay de Abby es mucho más divertido que el de Ellie. O sea, hay un enorme contraste entre la heroína en este juego, o sea, quien nosotros queremos hacer el personaje interesante, quien queremos que te enamores de ese personaje, es Abby. O sea, Abby es un personaje selfless, que no tiene ninguna razón, no hay ninguna razón por la cual Abby debería ayudar a estos chibolos, a estos chibolos Scars, que es un personaje trans y el otro es la hermana. No tiene ninguna razón por la cual seguir con ellos hasta el final, pero ella traiciona a todos sus amigos, traiciona a toda su facción, está obsesionada con ayudar a este grupo. ¿Por qué? Porque siento que es expandir más la historia del juego, es agregarle más horas al juego, agregar un arco de historia que siento que no era tan necesario, pero para poder seguir vendiéndote la idea de que Abby es buena. O sea, esa es la parte que siento que se desconecta un poco. Es como que han dejado detrás mucho de las cosas que The Last of Us 1 construyó. Es como que, olvídense de eso. Es más, ¿te gustaba Ellie? Voy a esforzarme un montón porque no te guste, porque tengo una nueva historia que contar, tengo un nuevo personaje que introducir. ¿Y qué decir de los infectados? Porque todo el tema de la infección es completamente secundario en Last of Us 2. Es completamente secundario. No hay el lore de la 1 sobre cómo comienza la infección, qué se puede hacer para combatir la infección, es completamente secundario, ya no interesa.
te agregan un par de nuevos infectados en el Monster Manual de este juego, y eso es. Una de las cosas que de hecho me imagino que de los jugadores de Last of Us 1 sintieron es que el juego va en otra dirección, no sigue la misma línea, el mismo arco narrativo que seguía en la primera. Y de hecho, eso hace que de cierta forma tengas un golpe, ¿no? De hecho, yo he visto en segunda persona, por así decirlo, en tercera persona el juego, porque nunca lo jugué directamente, pero sí vi cómo estaba jugando y estaba siempre, de hecho, cuando tú lo jugabas, Juan, yo estaba al costado viendo qué es lo que hacías, viendo el juego, viendo toda la dinámica, viendo de qué se trataba, ¿no? Tú estabas viendo mi streaming live cuando estábamos en la casa Fe. Pero en este segundo juego, de hecho, sientes que los personajes no encajan con eso que tú viviste la primera vez. Y ha pasado un montón de tiempo, además, desde ese juego. Entonces, lo cual hace que probablemente la añoranza como fanático crezca. Que es lo mismo que pasa con Star Wars, pero no voy a entrar en detalles porque ahí sí nos vamos a poner 2 horas a discutir sobre Star Wars. Pero sí, tal cual. O sea, es un poco eso. Siento que el juego... es más, o sea, de hecho, lo que sí siento que fue una muy buena idea es esto de presentarte 2 historias paralelas. Creo que acá Naughty Dog intenta cosas bien audaces y que me gustaría ver más en otros juegos, y por eso el props, el de contarte, eso de ponerte al villano, la perspectiva del villano, jugar como el villano, al comienzo fue chocante, pero me encantó. Pero el problema fue que las historias que trataron de contarme para que empatizara con el villano no me las creí. O sea, muchas de las cosas que te cuentan también por el lado de Ellie y Joel, no te las crees. Comenzando desde el inicio, cuando Joel y su hermano salvan a este grupo que había ido a buscar a Joel para matarlo, a Abby y sus amigos, y cuando ya están relativamente a salvo, se presentan y dan sus nombres como si nada. Ah, sí, yo soy tal, yo soy Tommy, y este es mi hermano Joel tal. No me acuerdo del apellido de Joel. Pero, o sea, estos 2 patas no son nuevos en el mundo. Y saben muy bien que tienen que tener cuidado con dar información de dónde viven, dónde están, cuántos son. Y sin embargo son súper abiertos en ese sentido. Claro, la forma como cae Joel se siente como que estos no son los 2 sobrevivientes experimentados con los que jugué en la primera entrega, pero bueno, la historia tiene que avanzar. De hecho lo que yo vi es que pasa un poco lo que tú dices, ¿no? Se pierde la tensión sobre la maldad de la humanidad. Ya te veo la cara. Se pierde la tensión sobre la maldad de la humanidad, sobre la maldad de esa desconfianza que hay del otro, ¿no? A diferencia de la primera, ¿no? O sea, esta esta evolución ¿cómo se llama? Como que no le da fidelidad a los personajes, pero sin embargo la historia es buena. O sea, si tú jugaras este juego desde cero como tú dices, que es casi como me ha pasado a mí, porque yo no soy fan de The Last of Us, ¿ya? Pero al vivir, al ver la historia, de hecho sientes que está bien armada, ¿no? O sea, en realidad los cambios políticos solamente le pueden afectar a los fanáticos de The Last of Us 2. Si no has jugado The Last of Us 1, The Last of Us 1, en realidad no te pega. No, No, pero yo no tengo ninguna observación sobre el personaje trans o sobre o sobre Ellie, porque de hecho Ellie ya en DLC de Last of Us 1, que es un poco más el origin story de Ellie y de su mejor amiga, ya te explican o te dan a entender que Ellie es lesbiana, ¿no? Y el otro personaje, bueno, más o menos te explican que es trans y que como está tratando de hacer una transición, porque en realidad lo único que ha hecho es cortarse el pelo, pero ya se identifica como hombre.
y su comunidad, que es una comunidad ultra religiosa, eh, lo condena, ¿no? Condena al chico y lo llaman por su dead name, ¿no? Por su nombre, el nombre que tenía cuando era mujer. Eso para mí no importa absolutamente nada. O sea, cuando hablamos cuando yo te digo del problema de Last of Us 1 hacia Last of Us 2, no tiene nada que ver el tema político o el tema de si Ellie es lesbiana o si hay un carácter trans o si Abby es básicamente chapadaza. O sea, para mí en lo personal no hay nada que ver ahí. A mí los problemas con los que yo me encuentro son que el personaje de Ellie es completamente destruido, el personaje de Joel es completamente destruido. O sea, todo lo que habías construido en Last of Us 1 lo ignoras porque quieres contar una historia. O sea, es como, quiero contar la historia de Abby y quiero que te guste Abby y quiero que Abby sea el corazón de esta historia y cualquier tipo de desarrollo o attachment que tuviste con Ellie y con Joel y con los personajes de Last of Us 1 y con la historia de Last of Us 1, ¿sabes qué? La voy a destruir porque quiero contar mi historia. ¿Y no te pasó? Bueno, a mí sí me pasó mientras estaba viendo toda la experiencia del juego. A mí me pasó que me terminó cayendo mal la vida. Que muchas veces lo que sucede cuando tú tratas de forzar a la gente a que sienta empatía con un personaje, ¿no? Es muy obvio, ¿no? O sea, a mí me pareció clarísimo cuando hacen que Ellie mate perros a sangre fría. Hacen que Ellie mate perritos a sangre fría. Y los mismos perritos que Ellie mata, Abby puede jugar con ellos. Claro, de hecho, Ellie no era una persona no estaba mal de la cabeza en el primer juego. O sea, no tenía una razón de ser para matar a menos de que necesitara comer, o sea, digamos, necesitara para sobrevivir. Eso es un poco. Es una asesina en serie en este juego. Es una asesina en serie sin escrúpulos. Claro, es como que arrastra a su amiga, o sea, arrastra a todo el mundo. Es un personaje detestable. Es caprichosa, ¿ya? Y de hecho, creo que incluso, o sea, si me pongo a analizar un poco más, genera un poco más y de repente es por eso que Ellen Page no quiso hacerlo, ¿no? No siguió con ese segundo juego, pero la forma como está planteada Ellie en este juego, es muy parecida a la forma en la que la gente que critica todas estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O la gente o los ultra que critican la homosexualidad, plantea a las personas. O sea, es una persona que no escucha, una persona, como tú dices, egoísta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que trata de hacer solamente su voluntad sin importar lo que los demás piensen. Entonces, creo que además afianza un estereotipo, o sea, de cierta forma, que es un estereotipo además negativo, ¿no? Y creo que concuerdo con lo que tú dices en el sentido de que en el que destruye un poco la esencia del personaje anterior, ¿no? Que al contrario, un personaje más positivo, y si bien puede ser que haya perdido la inocencia, no hay una razón de ser por la cual ella ha perdido realmente su inocencia. Simplemente la perdió porque creció. Hay mucho esfuerzo por parte del juego. Y ahora que te enfocas un poco el tema de inclusión, es una de las cosas que yo diría, no sé si decir que es buena o mala, porque siempre he sentido que para hablar de inclusión, y ahí Pasillo nos puede ayudar, es importante sentirse identificado con, o sea, si te sientes identificado con lo que ves, de repente están haciendo un buen trabajo, ¿no? O si sientes que están, no sé, o sea, comunicando una historia interesante, algo que nos hace crecer a todos respecto a un tema en particular, de repente es interesante. Y Naughty Dog se nota que trata de ser súper inclusivo en distintas formas, ¿no? Primero en cómo presentan a los diferentes personajes, o sea, hay todo tipo de anatomías, hay todo tipo de looks, todo tipo de personalidades en el juego, de todo tipo de intereses sexuales, de orientaciones, de géneros, etcétera, etcétera. Yo, de lo único que podría hablar en tema de inclusión, no sé, como latino, hay un personaje latino en el juego
Y, y siento que ahí Naughty Dog es lo único que siento que podría hablar, pero siento que Naughty Dog toma un approach súper ocioso. Súper ocioso. O sea, yo creo que ya estamos cansados de que el único latino que aparece en videojuegos siempre es, primero que nada, mexicano, porque es el único acento que existe, y es una persona que tiene que repetir la palabra pendejo en cada frase, en cada frase que dice, tiene que decir pendejo. O sea, pendejo, güey. Porque si no, no es latino. Ah, así es como es latino. Porque o cabrón, o cabrón. Y aparte que es el típico mujeres y alcohol y chill y buena onda y gracioso. Siento que ahí en ese sentido Naughty Dog, que trató de ser súper diverso y dar un mensaje, falla por el lado latino. Siento que tomó la vida súper fácil y es un personaje realmente desesperante. Lo que pasa es que además plantea un estereotipo en el que los latinos son todos mexicanos, ¿cómo se llama?, de clase media baja, que no tienen léxico, pero, y que están destinados a ser el jardinero de alguien en Estados Unidos. Que todo lo ven trago y mujeres. Exactamente. Es bien. Siento que ahí no le atinaron. No claro, sé qué decir del personaje de Ellie respecto a cómo su orientación sexual influye en las decisiones que toma. Se podría decir. Influya, ¿no? O sea, no he visto yo que influya su orientación. Influye más su apego hacia alguien, digamos, su amor, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son las que influyen en ella. Que sea hacia una mujer o hacia Joel es irrelevante. En realidad es el amor un poco, el único brillo de luz que le queda a él y es ese, ¿no? El amor que tenía, porque si te das cuenta se termina transformando en un Joel, pero peor que lo que Joel tenía en la primera saga, porque es más despótica. Joel hacía las cosas que hacía por sobrevivir. No, pero Ellie al final manda el carajo a su flaca, ¿no? O sea, le dice, mira, no, tengo que matar a esta tía, así que chao. Es vale. Que a eso voy. Ahora, si te das cuenta, en ese sentido también es parecido a lo que Joel hizo en la primera. O sea, Joel decide salvar a Ellie, ya. Si le hubiera preguntado a Ellie, y creo que eso está en el subtexto del primer juego, si le hubiera preguntado a Ellie probablemente hubiera dicho, puta, yo me sacrifico, ¿no? Por eso es que no le cuenta la historia, porque sabe que por eso es que no le cuenta al final, que ha matado a todos los doctores y a todas las enfermeras que iban a tratar de tener una cura, matándola a ella. De hecho, solo mata a un doctor. Mata al único doctor que agarró un arma y trató de matar a Joel. Claro. Que resulta ser el papá de Abby. Claro. Esa es otra gracia con la historia. Por eso es que Abby quiere matar a Joel, porque quiere vengar a su papá. O sea, pero digamos, esto puede generar un sentido en narrativo en la historia. O sea, es necesario que haya un villano, pero ¿cómo haces que el villano cómo haces para empatizar con esta persona que después se vuelve el vínculo emocional por eso la historia de Abby está por todos lados. Es como que hay que buscar lo que sea que Abby pueda hacer para que te caiga bien. Porque, ¿cómo comienza la historia de Abby? O sea, más allá de que mató a Joel, o sea, después de que mata a Joel, ¿qué pasa en el primer día con Abby? La huevona quiere encontrar a su ex flaco, porque su ex flaco se ha metido en un lío, parece que ha matado a alguien, no me acuerdo cómo, Joe creo que se llama, no sé, alguien que tú descubres en el campamento que todos están tristes porque ha matado a un tal Joe, no me acuerdo ya ni el nombre ya, pero supuestamente el juego espera que tú te intereses por eso. Y quieres ir a saber qué pasó con tu ex flaco. ¿Por qué lo hizo? Entonces, todo el primer día se trata de que la dona quiere encontrar a su ex flaco y saber qué pasó. Claro. Y lo encuentra, ¿no? Y descubre que su ex flaco lo que hizo fue defenderse porque este pata que él mató, que era de la misma facción, quería matar a unos niños o quería matar a alguien que ya estaba rendido, algo así. Y él se pone en el medio porque en realidad el ex flaco de Abby, Owen, es un buen tipo. Es un tipo con corazón, es un tipo que derrocha piedad y derrocha sensatez. Entonces, por eso fue que hizo eso. Y ahora él quiere huir, quiere escapar.
Entonces Abby finalmente lo encuentra y luego, mientras está... No, de hecho no lo encuentra. Mientras está en la búsqueda por encontrarlo, se topa con estos dos niños que van a ser, que van a ser ejecutados. O bueno. No, creo a Abby la atrapa y los niños la salvan. Ahí está, así es. A Abby la atrapa a este culto llamado los Scars, las cicatrices, que es un culto de fanáticos religiosos. La atrapan, la van a desollar, la van a despanzurrar, le van a abrir el vientre. Y sí, porque eso hacen. Son como sacrificios. ¿Por qué? Nunca entendí, porque eso es un culto de paz, es un culto básicamente que sigue a una mujer que es algo así como el segundo Jesucristo, pero por alguna razón hacen esta barbaridad. Y bueno, Abby va a morir y estos niños... Que la solución es el amor, entonces hay que encerrar, por amor hay que encerrar a nuestra hija en un cuarto durante toda su vida para que sienta el amor que le tenemos, ¿no? Te juro que no me queda claro. Creo que va un poco más allá de que si no sigues los preceptos de esta mujer, de este mártir que dejó esta suerte de religión de amor, si no sigues estos preceptos, debes enfrentar una muerte sangrienta y barbárica. Pero bueno, la cosa es que Abby está colgada, lista para ser despanzurrada, y llegan estos dos niños, que también aparentemente es la hermana, que es una chica, y el niño, que en realidad no es un, bueno, ahora es un niño, ahora es un chico, es el personaje trans, que se ha cambiado de nombre y se ha cortado el pelo, y ahora es un chico. Y, y su secta quiere castigarlo, o torturarlo, o no sé si hasta matarlo. Esa parte no me queda clara. Creo que matarlo, porque cada vez que te ven con el chivolo, te disparan a matar. Claro. Y lo tisean, porque lo llaman con su nombre de nacimiento, ¿no? Que es Lily, creo, ¿no? Él ahora se ha cambiado el nombre a Ya no es Lev, es Lily. Lev, ¿no? O sea, Lev es el nombre de su transición. Sí. Pero la gente de su culto la llama Lily y le disparan a matar. Entonces, estos dos niños se encuentran matan a los cultistas y liberan a Abby. Y a partir de ese momento, Abby se vuelve el ángel guardián protector, guardaespaldas dedicado o dedicada para salvar a estos dos niños de cualquier mal y de cualquier peligro. Y va a hacer un montón de cosas por ayudarlos. O sea, va inclusive a enfrentarse a su antigua facción. Esa es la parte que no me cuadra mucho. ¿Por qué? Me hubiera hecho más sentido si Abby fuese trans. Yo pensaba que Abby era trans hasta que ya empecé a jugar el juego. O sea, creo que el juego lo que trata de plantearte es que lo hace porque es niño, ¿no? Pero sin embargo, o sea, ¿qué cosas buenas tiene Last of Us? Yo creo que la historia en general, la 2, creo que la historia en general es interesante, o sea, digamos, hacia dónde va, y un poco sin querer contar, sin tratar de spoiler lo menos posible, tratando de spoiler lo menos posible. Sin embargo, o sea, tratando de contar, por lo menos no hemos spoilado todavía cuál es el final, ¿no? Pero lo que voy es que en el marco de los personajes, la ligereza con la que están armados muchos de ellos, o sea, tú has tenido un juego completo para desarrollar la importancia de Joel, para desarrollar toda la importancia de él. Entonces, justamente el momento que tú trastocas, o sea, digamos, bueno, cambiemos un arco de historia, no se va Joel, porque lo asesinan, ¿no? Y se va, y Ellie, ¿cómo se llama? Ellie cambia completamente y se vuelve un personaje completamente oscuro porque algo le sucedió en la vida y no sabemos por qué se ha vuelto así en realidad, pero bueno, mataron a Joel, pues, ¿no? Y aparentemente Ellie, a pesar de que estaba asado con Joel, porque Joel le mintió, lo veía como una figura paternal, ¿no? Por cierto, hay una teoría interesante en el internet que cuenta de que Ellie no es inmune a la infección, no es inmune al virus. Hay algunos audios que puedes encontrar en el hospital, en las ruinas del hospital, que hablan de las investigaciones que estaban haciendo cuando Ellie estaba inconsciente y la estaban preparando para la cirugía, antes de que yo llegue. Y ahí cuentan de que en realidad el hongo, la bacteria, está
por todos lados en la sangre de Ellie. Solo que no crece, solo que no se desarrolla. Pero no es que ella es mordida y la infección y es inmune. O sea, Ellie, lo que sucede es que el hongo no crece, no se desarrolla, pero está ahí. Entonces, hay una teoría que dice que no es que Ellie es completamente inmune, sino que el hongo se desarrolla a una velocidad extremadamente lenta. Y es posible que todo este bloodlust que nosotros vemos barbárico de Ellie, en donde va pues en un rampage de voy a matar a todos y no me importa nada, y es pues, tú la ves, ¿no? O sea, es más, Ellie está loca, está en un bloodlust absoluto. Claro. Es la influencia del hongo. Sería de puta madre que me lo cuenten, man. En ningún momento el juego te lo dice. Claro, pero a eso voy, pero es que en realidad, o sea, dentro de todo, o sea, la personalidad que se forja, que marca a Ellie durante la primera película, durante la primera entrega, durante el primer juego, o sea, o sea, cambia completamente, van de blanco a negro, completamente. Y eso, y si bien la perspectiva de que, claro, le pasan cosas malas, pero que en realidad sabe que le pasan cosas malas y que Joel lo engañó y que Joel muere y toda la nota, no tiene, o sea, al final no parece sopesar el cambio que ha habido en ella. El cambio que tú encuentras de, como tú dices, de una persona completamente unleashed a la que no le interesa nada y que quiere morir, para tal, o sea, y que se pone en situaciones de alto riesgo, con ganas de destruirlo todo, en realidad no se compensa con todo lo que ha perdido. En todo caso, por la personalidad de Ellie, yo estaba más tentado a pensar que esto le iba a traer hacia abajo, ¿no? Que creo que hubiera sido un cambio más interesante de la historia, porque porque, digamos, lo que yo le enseñó en la primera fue a ser una sobreviviente. Le enseñó a ser una sobreviviente y a tomar decisiones difíciles, y él tomaba generalmente las decisiones más difíciles que él, ¿no? Si tú lo que hacías era que una vez que pierde eso ella todavía mantiene el legado de Joel siendo una sobreviviente, pero su, pero su historia se vuelve un poco más depresiva porque está sumida en la tristeza, no en la rabia, sino en la tristeza. Y luego aparece esta otra persona, Abby, que le gusta, que siente empatía por las cosas rotas y que siente empatía por la gente rota, mejor dicho, o que siente empatía por las, por, por las criaturas a rescatar, como los perritos, como el niño, y Ellie se vuelve parte de eso, sería mucho más empático, mucho más interesante la historia en esta transición, porque sientes a una Ellie. Es posible que eso lo hagan para Last of Us 3. Yo siento que las van a hacer a las dos trabajar juntas en Last of Us 3. Claro, pero a lo que voy es que, o sea, me pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, no siento una empatía, ahorita, al día de hoy, no siento esa empatía, ¿no? Y ¿No te la crees? Claro, no me la creo, pues. Mañana, entonces, y, o sea, y tengo que decirte, o sea, para mí fue una gran decepción que se muriera Joel, man. Sí, O sea, pero bueno, ahí puede ser ya más subjetivo, ¿no? Para mí, creo que o sea, hubo una parte específica en el juego en que hace mucho tiempo que no sentía que un juego me dieran ganas de apagarlo. De apagarlo y ya no quiero seguir jugando esto. Me sentí secuestrado sentí que había una violación de mis derechos como jugador. Que es cuando Abby finalmente llega y encuentra a Ellie en el teatro. Ese debería ser el título, del podcast, ultrajado por Dallas. Porque en ese momento, en serio, es alucinante lo que hace el juego ahí. Tú tienes que matar a Ellie. Ese es el objetivo. Desde la perspectiva de Abby, tienes que matar a Ellie. Y le estás pegando a Ellie. Le estás disparando a Ellie. Y si Ellie te mata, porque lo que yo hacía era, me dejaba matar por Ellie. Me ponía enfrente y decía, Ellie, mátame. Quiero perder esta pelea. Sentía que yo tenía control sobre el juego, pero el juego tenía control sobre mis acciones. Al juego no le importa cómo yo me sienta sobre Ellie o cómo me siento sobre Abby.
yo te quiero contar mi historia. Y mi historia, Abby es buena, Ellie es mala. Así que vas a tener que romperle la madre a Ellie. A este personaje con el que has crecido en Last of Us 1, que en el DLC, o sea, siento que quisieron hacer un George R. Martin, you know, Por el que han quisieron matado hacer tanta gente. quisieron hacer una cosa así, pero no funciona, pues en un videojuego eso no funciona. Y lo peor de todo es que cada vez que yo me dejaba perder, me dejaba morir para que Ellie me mate, porque era satisfactorio ver cómo Ellie te mataba, el juego te ponía un screen de tips en cómo matar a Ellie. O sea, tienes que esconderte, tienes que no hagas bulla porque Ellie te puede escuchar. O sea, y tú veías la imagen de los tips en cómo tú le estabas partiendo la madre a Ellie. ¿No? Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Te juro, no quería jugar esa parte, no quería avanzar, no quiero avanzar, no quiero pegarle a Ellie, no quiero dispararle a Ellie, o sea, para mí está claro, yo quiero que gane Ellie esta batalla, pero el juego no me va a dejar. La forma como te van presentando a Ellie durante su porción es que ella está en un righteous path por venganza, ¿no? Porque han matado a Joel eh, y ella no sabe por qué lo han matado, entonces ella simplemente avanza. Porque este es uno de los principales loopholes en el juego. Me lo estaba guardando, pero Abby jamás le dice a Ellie que Abby es la hija del doctor que Joel mató. O sea, Ellie jamás entiende por qué Abby mata a Joel. Esa parte jamás te la cuentan en la historia de Last of Us. O sea, jamás Ellie conecta que Abby era la hija del doctor que Joel mata. Jamás es como, oye, por si acaso yo he hecho todo esto porque soy un Firefly, porque mi viejo era parte de los Fireflies, porque Joel mató a mi viejo. O sea, jamás Abby le dice a Ellie, hice esto por esto. Y nunca, porque... O sea, porque en la escena en que Abby mata a Joel, tampoco le explican, o sea, Ellie está mirando que están haciendo mierda a Joel, pero no le dicen por qué. Y las veces en que Ellie se encuentra con los... Porque Ellie no solamente trata de matar a Abby, o sea, Ellie mata a todos los amigos de Abby. ¿No? De hecho, spoiler, a la única que no mata a Ellie en su rampa de venganza es a la que mata a Joel, no mata a Abby. ¿Por qué? Porque bueno, no sé. Pero mata a todos los amigos de Abby. Es esa la de que si tú tocas a alguien a que yo amo, voy a matar a todos a los que amas. Y a ti te voy a dejar vivo para que sufras. Mira, yo creo que lamentablemente lo que sucede es que si bien plantean un guión interesante en cuanto a línea argumental, transformar a los que, de cierta forma, de transformar a los que fueron los héroes de la primera en los villanos de la segunda, porque eso es lo que te están planteando, ¿no? O sea, vamos a ver las consecuencias de lo que sucedió y acuérdate que estos jóvenes no todo lo que hicieron fue bueno, ¿no? Has tenido todo un juego para empatizar con ellos. ¿Has tenido cuánto es la distancia entre Last of Us 1 y esta? ¿4 años? ¿5 años? Más o menos. ¿Ya? Has tenido 4 o 5 años para extrañarlos. Entonces, cuando sale de Last of Us 2, tú no estás enamorado del mundo. No estás enamorado digamos, del arco argumental del doctor. No te interesa el arco argumental del doctor. Para ti fue un personaje más que ya murió. ¿No? Y yo te trato de contar esta nueva historia en la que hago que los dos personajes que tú tenías, uno lo mato y al otro lo transformo en algo completamente oscuro, ¿cómo se llama? Y que no es para nada verosímil con la realidad del personaje que conociste en la primera entrega. Y el tema de la epidemia también me la paso por... Exactamente. Entonces, por eso es que funciona como historia sola, pero no funciona como la segunda parte de una historia, digamos, dentro de un arco argumental. A menos que me digas que The Last of Us no era acerca de, nunca fue acerca de Joel y Ellie, man. O sea, The Last of Us, de hecho, se entendía así, inclusive, como los últimos de nosotros dos, man. Como si As fueran justamente Ellie y Joel, como si fueran y está inspirado en una novela que es prácticamente también un tío, ¿no? Como sí, hay una película con Viggo Mortensen, no recuerdo ahorita el nombre, pero que también trata de lo mismo. Estaba en Netflix hace tiempo. La película es muy mala.
pero es muy lenta, pero claro, tiene que ver con eso. Entonces eso es lo que yo entiendo que a los fanáticos de Last of Us 1 le llega al cohete. O sea, yo me imagino a Edu, a mi primo, ahorita jugando este juego y mandándolo a la mierda. Porque él y se desvive por Joel. O sea, este juego no le va a entregar nada de lo que él espera. Y te puedo entender, pero al menos tienes a Ellie, ¿no? A Ellie para seguir Por eso es que, o sea, yo como fan hice mi paz con la muerte de Joel. Dije, ok, hubiera preferido que Joel tenga una chance para redimirse de alguna forma. Ok, pero no, se lo bajan. Chao Joel. Pero tengo a Ellie aún, ¿no? Y Ellie era ese beacon de luz en la vida de Joel, ¿no? Pero de ahí agarran a Ellie y la hacen pues una tipa egoísta que piensa solamente en ella, arrastra a todo el mundo en sus rampas de venganza. Recuerda que para ella no es que no me importa que Joel haya matado a tu viejo, no, porque ella nunca sabe. Claro, Ellie nunca aprende en todo el juego de que a Joel lo matan por ella, básicamente. Nunca le doy la oportunidad de dar un juicio final acerca de lo que sucedió con Joel o lo que está sucediendo entre Ellie nunca entiende cuál es el business con Abby. O sea, esa parte nunca ocurre. O sea, Abby nunca, ni siquiera los amigos, cuando Ellie está por matar a cada uno de los amigos de Abby, los amigos de Abby lo único que le dicen es, bueno, ¿sabes qué? Joel se lo merecía. Pum, chao. O sea, nunca es oye, ¿sabes qué? Joel mató al viejo de Abby. O ¿sabes qué? O sea, nosotros íbamos ¿no? Estábamos investigando una cura y el líder de la cura, o sea, el pata que estaba más cerca encontró la cura, Joel se lo baja y resulta que era el papá de la flaca que mató a Joel. De repente, en ese momento él hubiera dicho, bueno, ojo por ojo, pues ya. O sea, hubiera de repente suavizado un poco la cosa. Pero en realidad para Ellie era un grupo de patas que de repente Joel se cruzó con ellos en el pasado. Eso es lo que Ellie cree, ¿no? Que es un tipo que es un grupo de gente que Joel de repente en su vida anterior, pre-Ellie, se cruzó con ellos, les hizo algo, porque así era la vida pues de mercenario que él tenía, y buscaron venganza y se lo mataron, y lo mataron. Y por eso es que Ellie entra en un modo o sea, que esto no puede ser, ¿no? O sea, yo voy a ir y los voy a cazar a todos, uno por uno. Pero lo que termina sucediendo es que las justificaciones de los personajes están, o sea, por la necesidad de contar una nueva historia y obviamente, ojo, mejor dicho, por la necesidad que tienen los productores y los directores de contar una nueva historia, porque no había necesidad de contar una historia distinta a la de Ellie y Joel. Ojo, o sea, digamos, para los fans esa era la historia. Y esa era parte, y creo que era parte del encanto de volver de jugar The Last of Us 2. ¿No? ¿Cómo se llama? Pero por la necesidad de crear esta nueva historia, un nuevo arco en el que aparezca, ¿cómo se llama? Solamente, nuevamente, que sea una pareja los que están jugando y que sea una pareja, en este caso, de dos mujeres, ¿no? Que es el nuevo vínculo sentimental hacia donde llevas a Ellie, y darle protagonismo a una tercera del que en realidad tú no conoces, es interesante de contar, pero está mal planteado porque como creo que hemos dicho bastantes veces, destruye todo lo que conoces acerca de los personajes, destruye toda la expectativa, creo que destruye toda la expectativa del jugador que jugó la primera Last of Us 1. Y yo entiendo, de hecho, no entiendo el rant político, porque no lo entiendo, porque me parece un absurdo, me parece un absurdo al día de hoy. No creo que además el juego, en la historia, te lo enrostre, man, ya como para que estés tan... Pero sí entiendo el juego es súper enfático en las preferencias sexuales y en las decisiones de género y todo lo que existe, pero no es, digamos que no es algo que afecta la historia de manera negativa o positiva, simplemente está ahí, lo cual creo que es bueno, porque es darle naturalidad a algo natural de la vida, de la vida en sociedad, ¿no? O sea, así como nosotros asumimos que los personajes son straight, o sea, me parece genial que sea la forma como te presentan el juego, es que sí, bueno, la protagonista es lesbiana
es normal, o sea, tiene sus intereses románticos y no es que el porque sea eso, eso afecta o mueve en algo la historia. En el Claro, caso del personaje trans, sí, digamos que la historia se mueve porque el personaje es trans, porque o sea, el culto este religioso quiere, personaje de Lev. condena a Lev por ser como es, y de hecho ellos ya se escaparon del culto, el culto ya no los va a perseguir, ya no hay interés por él, y Lev decide regresar, ¿no? Porque quiere convencer a su mamá de que pueden escapar y comenzar una vida nueva, ¿no? Y eso es lo que hace que al final Abby termine yendo y estar en medio de toda esta guerra entre la facción de Abby, los lobos, y la facción de Lev, ¿no? Los Scars. Digamos que esa es la única cosa que te mueve, pero aún así, no es tan... O sea, eso de hecho es parte de la historia, o mejor dicho, de los subplots que quiere contar, y es parte de la historia que te quieren contar de Abby para que trates de empatizar con ella, y está bien, ¿no? O sea, tiene sentido que armes un arco de historia de esa manera, pero yo no sé si es porque era muy complicado jugar con tres personajes, yo no, que no lo creo porque lo hizo Grand Theft Auto, si era muy complicado generar tres arcos de historia, uno para Ellie, para Joel y otro para Abby, y ver cómo se unían, que no lo creo porque Detroit lo hizo, pero sí creo ¿Has jugado que Detroit? sí, claro, me encantó el juego. Hay que hablar Juegazo. de nuestras diferentes decisiones. Puede ser otro Mario con huevos. Detroit es un juego hermoso, hermoso juego. Sí, es muy bueno. Viví enamorado, ¿no? Si te das cuenta, Durante 2 semanas no solo Abby jugaba Lev, eso, no veía nada. si te das cuenta, Abby y Lev son los nuevos Joel y Ellie. Es lo que trata de hacer Naughty Dog. El- claro, es lo que tratan de hacer y entiendo hacia dónde van, hasta políticamente hablando, como normalizar la relación entre dos mujeres. O sea, brother, totalmente de acuerdo con lo que quieren plantear, pero nuevamente, el gran problema es que cómo lo plantean, básicamente estás disparándole a tu fanbase. La manera por cómo planteas todo. Porque los primeros que jugaron el juego, ¿ya? Eran los fans, los ultra fans, los que estuvieron esperando estos 4 o 5 años porque Last of Us 2 fue un juegazo, marcó historia, ¿entendés? O sea, Last of Us 1. marcó historia en los corazones, Last of Us 1, perdón, marcó un momento en el que durante meses se hablaba solamente de ese juego, ¿no? Y que se esperaba una segunda entrega porque el final fue totalmente, totalmente inesperado, nadie creía que, o sea, nadie alucinaba que tenía que hacer, y la gente como se comprometió tanto con la primera historia, porque te comprometes, en realidad el juego lo que hace bien en la primera vez es meterte en la historia, te mete en el pellejo de Joel y que sientas su desesperación por salvar a la niña, ¿no? O sea, por salvar a Ellie, que era la luz de su vida, o sea, tal cual, o sea, digamos, para ponerlo en términos románticos, Ellie representaba la luz de la vida de Joel. Era ese amor paternal que tú no podías creer que Joel tendría al inicio del juego. Al inicio del juego, Joel es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más distante con la gente, es un superviviente, básicamente. Solamente eso. Esta segunda entrega eh, te mata al personaje principal con el que empatizaste durante ¿cuántas horas de juego? 40 horas más o menos del primer juego, y al que esperaste 4 o 5 años. Ok, te lo mato. Te presento a la que era la luz de su vida, siendo un agujero oscuro, ahora un agujero negro en la historia prácticamente sin ninguna razón aparente para hacer ese agujero oscuro. Y te presento a esta otra persona a la cual quiero que le caigas bien porque es el nuevo personaje al que yo te quiero contar la historia. Entonces te enrostro toda su bondad, digamos, desde el inicio, ¿no? Te enrostro todas sus características buenas para que te caiga bien. Pero en realidad lo que hace mal esta segunda entrega, si la ves como una continuación de la primera, es que en la primera tú no, a nosotros no nos cae bien Joel, o por lo menos no sé si a ti y a mí, pero creo que en general a los fans cuando vieron la historia, lo que te genera no es que Joel te caiga bien porque hace cosas buenas,
Joel nos cae bien porque toma decisiones difíciles, ¿cómo se llama? Y hace cosas cuestionables por amor. Por amor a la niña, ¿no? Y un amor que va descubriendo mientras avanza el juego. Tú creces con Joel. En esto de acá, a ti te entregan un personaje ya armado, ya hecho, desde el inicio, al cual no ves llegar a esa bondad a esa bondad. Simplemente es bueno porque es bueno. ¿Añas? Y tiene esta parte mala en el que quiere matar a Joel, pero es totalmente justificable porque quiere matarlo, porque él mató a su papá. Sí, y no mata a nadie más, si te das cuenta. O sea, solo mata a Joel, deja a Tommy libre, deja a Ellie libre. Claro, entonces entiendo. Entonces, si bien en un juego yo he armado, yo he preparado a los fans para que le caiga bien este personaje, en este otro juego te obligo a que le caiga bien. ¿Me explico? Te estoy obligando, te estoy diciendo que tiene que caer bien porque es buena. Y cuando lo ves como continuación, en realidad no funciona para nada. De ahí mi statement inicial es, si no has jugado Last of Us 1, es un juegazo. Es obra maestra, super historia, personajes excelentes, qué bacán, qué genial, qué buen gameplay, qué inmersivo, y todo, ¿no? Qué inclusivo, y todos los IVOs que te puedas imaginar. Pero el problema es que cuando juegas, si vienes de Last of Us 1, Claro, no es tan innovador. No, yo te diría que es un salto, si vienes de Last of Us 1, es un salto hacia atrás en la historia, en cuanto a narrativa, en cuanto a construcción de personajes. Si los comparas Last of Us 1, yo creo que está unos 3 o 4 escalones por encima de este juego, digamos, en cuanto a nivel de inmersión. Y nuevamente viéndolo como una misma línea narrativa, ¿no? Creo que la recomendación que tendría que darle a cualquiera si me dice que quiere comprar The Last of Us 2, le tendría que decirle, verdad, ¿has comprado el The Last of Us 1? ¿Lo jugaste? ¿Te gustó? Si me dicen que sí, les diría, quédate con esa historia, no compres el segundo. Bueno, yo siempre he sido creyente de que uno tiene que ver las cosas, inclusive si es que parece que no te va a gustar, ¿no? Por eso al final vi The Rise of Skywalker y vi o sea, porque igual quería ver me gusta Star Wars y quiero ver la conclusión y quiero entender por qué gente no le gusta o gente le gusta. ¿Por qué? Yo creo que The Last of Us 2 es The Last Jedi de la saga de Last of Us. Iba a ser exactamente el mismo comentario. Qué bueno. Un juego que por sí solo, igual que The Last Jedi, ¿no? O sea, si no conoces nada de Luke, si no sabes nada de las historias anteriores, es una buena película. Es una película divertida, es una película entretenida con unos twists interesantes y personajes interesantes y bacán, todo bacán. Lo mismo con The Last of Us 2. O sea, creo que es así. El problema es que si vienes de la otra, tienes ciertas expectativas, no te crees mucho lo que te están tratando de contar, pero aún así el juego es impecable. O sea, el juego como producción es impecable. O sea, el mundo que te ponen al frente es hermoso. Es inmersivo, es interesante. Yo creo que los problemas que tengo más con The Last of Us 2 son problemas de historia, que como bien dijo Gonzalo, ahí te puede gustar como que no te puede gustar, puede haber gente que le va a gustar como que no le va a gustar. Siento que hay más chances de que si vienes de Last of Us 1 vas a encontrar problemas estructurales y de continuidad, pero sí puedes disfrutarlo. A mí me hubiera encantado que Edu hubiera jugado el juego y que hubiera estado en esta reunión. Brother, se muere. No, yo vi la historia cuando vi toda la historia, cuando vi todo esto, le dije, puta, Edu le tengo que decir, es mi responsabilidad moral de una familia decirle que no lo compre, porque siento que sí debería jugar. Se va a destruir la vida. Yo te digo, yo como lo conozco que es, que es súper lineal en lo que le gusta, y a él no le importa a él le importa Joel. De saque está jodido, porque este juego
lo va a coger y las primeras horas lo va a mandar a la mierda. Entonces, Mira, a mí nunca me ha pasado eso, que he querido apagar un juego porque ya sabes que no, me está incomodando lo que estoy viendo, pero a mí me incomodó muchísimo cuando tomas control de Abby y tienes que matar a Ellie. Y estás en la mecha con Ellie, es como un boss fight. Ellie es un boss fight, o sea, Ellie es el boss. Y o sea, te sientes en agonía, porque no quieres, o sea, no quieres pegarle, no quieres que gane él, no quieres que gane Abby. Tampoco es que quieras que Abby, o sea, pero siento que es lo mismo. es un conflicto que te gustaría que lo resuelvan de otra forma, por último. Pero yo creo que generalmente eso de querer apagar el juego te pasa cuando juegas FIFA conmigo, pues, ¿no? Que dice, ya quiero apagar el juego porque ya no puedo soportar otra paliza, pero siento. Viviendo en otra realidad todavía. Supongo que, no sé si es un efecto parecido a lo de Khaleesi con las campanas, en Game of Thrones, que de la nada se transforma en un psycho y no tiene nada de sentido con lo que has visto en la historia, pero no sé si es la misma sensación. Creo que no. Creo que lo que a mí me deja es muy parecido a lo que me dejan muchas historias que hemos conversado, obviamente en otros momentos, en los que es una buena historia, pero no era la manera de contarla en ese momento. O sea, si lo que tú quieres es darle continuidad a tu relato, tenías que retirar a Joel si querías hacer una historia entre él y Abby. Pero ¿cómo lo retiras? El momento en el que lo retiras es tan importante como el por qué lo retiras ¿cómo se llama? Y sobre todo para qué, ¿no? O sea, al final la historia de la muerte de Joel se vuelve simplemente un plot point, pero que no se termina de desarrollar nunca. Porque no sucede eso segundo en el cual Ellie se entera de por qué ha muerto. O sea, se vuelve un hito, un bache en la vida de Ellie, que es sobrepasado rápidamente porque conoce a Abby. Eso es clave. Abby y Ellie jamás en realidad desarrollan el por qué muere Joel. Claro, y ese por qué, si además, si lo vas a utilizar, pues no se utiliza claramente, pero si además tú, digamos, es lo que yo quiero utilizar para que entiendas el por qué Ellie se ha vuelto esta asesina, esta killing machine, tiene sentido, pero aún así tampoco lo hacen, ¿no? Entonces se queda muy a la deriva. Pareciera que Naughty Dog, creo que, o el director del juego, el director, los guionistas, en general, lo que tratan de impulsar es una razón para cambiar los dos personajes, pero los dos personajes principales, pero o sea, digamos, poniéndome el punto de vista crítico, objetivo, como jugador o como televidente, como quieras llamarlo, no entiendo el por qué. No entiendo por qué quieren cambiar a los dos personajes cuando ya tenían una química que funcionaba. No le podían pagar al actor principal. No sé. Siento que la siguiente entrega va a ser sobre eso, probablemente, ¿no? Una especie de reconciliación entre Ellie o Abby, o de repente pondrán un tercer personaje, pero eso probablemente podría ser interesante. Claro, ojalá que se rediman en ese aspecto, ¿no? Porque, o sea, como hemos dicho, la historia no es mala, pero si eres fan de The Last of Us, yo te tengo que decir que esperes a que llegue un descuento grande. Si tu personaje principal, favorito es Joel o Ellie, cualquiera de las dos en realidad, esperes a que baje mucho de precio, ¿no? A que esté en remate, para comprarte este juego y jugarlo. O se lo pides prestado a alguien que ya lo compró. Claro, pídeselo prestado a alguien que ya lo compró, pídele a tu abuela que te lo regale por Navidad, no sé, pero no gastes tu plata en este juego. O sea, fuertes declaraciones. Sí, es que es verdad, weón. O sea, si vives enamorado de los personajes y has esperado por 4 años o 5 años, no recuerdo ahorita cuánto tiempo fue el anterior juego, pero has esperado durante todo este tiempo que ¿cómo se llama? Que saber qué continúa hace 7 años. 7 años, ya, peor, ya, 7 años. He esperado para saber qué continúa en la historia de estos dos personajes
no compres el juego, weón. Yo tengo un grupo de WhatsApp de patas que están esperando comprar el juego. Bueno, tengo que ir ahorita terminando de hablar a decirles, brother, no lo compren, weón. Olvídense, terminen de jugar Original Sin 2, esperen a que salga Baldur's Gate, jueguen Assassin's Creed Odyssey, jueguen todo lo que quieran, pero si son fanáticos del primer juego, no compren el segundo, no tiene ningún sentido.